en ese momento. Y ahí me viene una pregunta. A día de hoy, honestamente, que estamos aquí en confianza, honestamente, Ujú. a día de hoy, cuando una empresa te dice, oye, estamos implementando IA, ¿realmente qué porcentaje está tirando el dinero? Y si es así, ¿por qué? A ver, hay muchas empresas que están tirando el dinero porque, o al menos esa es mi opinión. El tema es sencillo, ¿vale? O sea, las empresas, sobre todo cuanto más grandes son peores, ¿vale? Hay muchas empresas Vale. que tienen muchos procesos, las cosas se hacen de una manera, y hay procesos que se hacen de una manera y nadie sabe por qué se hacen así. Entonces, Ujú, ven que son ineficientes, ven que lo podrían mejorar, pero en vez de ponerse e intentar solucionarlo, que hay maneras de decir, oye, esto que hacemos de una manera, intentar de hacerlo de forma distinta, pues ujú. todos han comprado la tesis de si le metemos inteligencia artificial por encima se va a solucionar o va a ser más eficiente. Y eso no es verdad. O sea, eso, un proceso ineficiente, si le metes inteligencia artificial por encima, está demostradísimo que va a ser peor. ¿Vale? Porque una de las Ok. cosas que no se entiende, al menos inicialmente, porque claro, ahora sí que me doy cuenta de que ya los empresarios o los ejecutivos o los directivos ya empiezan a entender un poquito más de qué va todo esto. Claro, te pongo un ejemplo de una industria, de la industria de manufactura, ¿vale? Por ejemplo, ahí en una industria de manufactura los errores se pagan caros, ¿vale? Entonces, si tú tienes una tasa, no puedes permitirte ni un solo error. O sea, tu Ujú, tasa de error tiene que ser 0,0001, prácticamente el 100% tienes que acertar. Si tú metes una ujú. tecnología que por defecto no es determinista como la inteligencia artificial generativa, porque podemos hacer lo que queramos, ingeniería y tal, pero siempre va a tener esa parte de no determinista, ¿vale? Que es toda esta parte que, Totalmente. como supongo que conoces, que es la parte de alucinaciones, ¿no? Pues si tú en Ujú, una industria que está tan tiene que ser tan rígida, si tú le metes inteligencia artificial, no entienden de que cuando yo les digo, esta aplicación a lo mejor lo hace bien el 95% de las veces. Eso no lo entienden. Y te pongo el ejemplo de manufactura porque es el más, quizá más fácil de entender, pero es que eso pasa en todos los sectores, ¿no? Hay muchos sectores que prefieren seguir haciendo las cosas como las han hecho toda la vida en vez de meter un sistema con inteligencia artificial donde a lo mejor falla el 5% de las veces. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si unimos eso de las empresas junto con un seguido de ingenieros que se han metido en esto hace muy poco, y no digo que yo también cometo muchos errores, pero me refiero a que esta es una tecnología que si tú eres ingeniero de software, si eres data scientist, data engineer, o sea, si eres técnico, meterte es muy fácil. Es muy fácil, o sea, la capa de entrada es muy fácil. Conocer el 80% es muy fácil. Pero llevar ujú, el producto o el proyecto a producción, o sea, el 20% final, es lo realmente ujú. complejo de todo o sea, de todo el proyecto. O sea, tú puedes montar, por poner un ejemplo, un MVP de un proyecto de inteligencia artificial generativa en una tarde, ¿vale? Con Cloud Code y todo en Codex y metiendo ahí todos los tokens al fuego ahí para intentar hacer un MVP rápido y puedes estar en una tarde, pero llevarlo a producción para que una empresa, como el ejemplo que te daba, lo acepte es lo complejo. Y aparte, también aquí entra la generación de expectativas, porque tú estás vendiendo una solución que probablemente estás diciendo de que le va a solucionar la vida, porque ellos es lo que tienen en la cabeza, ¿no? Un proceso muy viejo, le meto ya por encima, les ha solucionado. Pues no es así. Y encima, claro, tienen unas expectativas de que les vas a resolver la vida y no es verdad. Entonces, se une como un poco todo, ¿no? Este tipo de personas que se creen que una demo que han visto en YouTube ya es algo a producción, no es verdad. O sea, tengo amigos que empezaron a hacer un proyecto, varios, digo, empezaron a hacer un proyecto para hacer su propio RP o su propio SaaS, para hacerse millonarios, ya conoces el trending de ahora, pues empezaron en marzo, decían en marzo que iban a terminar como muy tarde, termino en junio y todavía están programando. O sea, todavía están porque no es perfecto, no es perfecto. La inteligencia artificial no es determinista. Y eso es si juntas todo ese problema, a todos esos problemas llegas a lo que realmente, a lo que me estabas preguntando de hoy, ¿por qué hay empresas que están tirando el dinero? Pues justamente es una falta de conocimiento general y sobre todo de expectativas totalmente hinchadas.
Luego, me parece muy interesante eso, las expectativas hinchadas que comentas, y también me Ujú, parece muy interesante eso que ha dicho de que hay empresas que prefieren, por ese 5% de alucinaciones o de error que puede tener la IA, prefieren no adoptarlo. Mi pregunta es, ¿eso es una decisión inteligente? Porque vemos que yo lo veo como que es como hoy en día decir no voy a usar Internet para nada de mi empresa. Las empresas ujú. que deciden de, oye, como la IA tiene este 5% de probabilidad de error, no lo incorporo a mis sistemas, ¿están tomando una decisión inteligente a día de hoy? ¿Tu opinión? Es un problema de mentalidad y eso va muy unido con la mentalidad europea y sobre todo con la mentalidad europea. O sea, al final todo esto tiene una parte de innovación. La inteligencia artificial generativa lleva con nosotros lleva 3 años. O sea, pongamos va y lo tiro a largo porque todos estos sistemas agénticos ahora que prometen tanto llevan relativamente pues 2 años como mucho para algunos de nosotros, ¿no? Llevan 2 años con nosotros. Entonces es una tecnología que no es perfecta, es una tecnología que hay que entenderla. Por lo tanto, adoptarla es la solución fácil, es seguiremos haciendo las cosas como las hemos hecho toda la vida y sin cuestionarnos por qué hacemos las cosas Ujú, así, que eso es otro tema de ujú, las empresas, ¿vale? Y llevar lo que te decía, ¿no? De no arriesgarse es todo el factor de innovación. O sea, innovación va unido siempre a riesgo, ¿vale? No se puede innovar si no hay riesgo. Entonces, si tú comparas lo que hacen las empresas en Europa, que por mucho que digan que hay mucha adopción, yo no me lo acabo de creer, ¿vale? Pero si tú lo comparas con Estados Unidos y la mentalidad de innovación o al menos de riesgo está como más arraigada, ¿no? Entonces, para ellos implementar sistemas, cambiar las formas de trabajar y luego, si lo comparas también con China, por ejemplo, ¿no? En China, todo lo que sea ser más productivo lo van a implementar. Por lo tanto, es básicamente entender esto, ¿no? Si no te atreves a innovar, no vas a poder mejorar. Yo no sé bueno, al final sí, cómo solucionarlo. Es poco a poco, con mucha formación, con mucha divulgación, poco a poco, explicando muy bien, explicar los riesgos y tal, y sobre todo hacer cambiar esa mentalidad de que no hace falta seguir haciendo las cosas como se hacían hace 20 años. No es interesante para las empresas. Si te parece, vamos al otro extremo de la cancha, ¿vale? Hemos visto los riesgos de no hacerlo bien. Vamos a las ventajas de sí hacerlo bien. Vamos a ponernos en una situación de una empresa normal, una de logística, una de seguros y demás, que sí ha entendido esto que tú comentas, Ujú. está implementando ya la IA correctamente en sus sistemas. ¿Qué es lo mejor que puede pasarle a esa empresa? ¿Dónde efectivamente esa empresa puede decir, ah, estoy viendo resultados porque estoy implementando la IA correctamente? ¿En qué primeros sitios se nota? Vale, sobre todo estamos en un punto de las empresas que he visto que han implementado o que han llevado una gobernanza y han implementado inteligencia artificial o están empezando a implementar inteligencia artificial en las empresas, sobre todo lo que veo es una ganancia de productividad personal. Personal, ¿vale? Ok. No se trabaja menos horas, que esa era otra de las promesas. Decía Sam Altman hace un año de que las Sí. empresas ya podían bajar los días de trabajo semanales a 4, pues porque iba a haber una ganancia de productividad brutal y eso pues iba a hacer que todo el mundo trabajara menos. Hace muy poco, hace un par de semanas, dijo totalmente lo contrario, de que no lo veía, que se iban a perder trabajos ni tal, porque los humanos somos tan competitivos. Ujú, Antes hacemos más con lo que tenemos ahora, o sea que podemos hacer más con inteligencia artificial, nuevas herramientas. ujú. Seguimos trabajando las mismas horas porque somos competitivos y no queremos que el resto de compañías nos ganen. De hecho, no hace falta mirar a China y a Estados Unidos. Hacen el 995, ¿no? ¿Cómo se llama? El 997, es 996, una cosa así. O sea que No trabajan, caigo, no me acuerdo. no, 9 horas al día, o no, de 9 a 9, 5 días a la semana o más. O sea, 997. Bueno, hay un número así, ¿sabes? De trabajar un montón de horas y, o sea, la ganancia de productividad es real, pero se trabaja más horas. Entonces, lo primero que se nota sobre todo es en ganancia de productividad personal. Luego, que Ujú, también una diferenciación muy, muy buena es, se nota mucho en las empresas donde se ha hecho un liderazgo desde la parte de la capa directiva hacia abajo de vamos a implementar ujú, inteligencia artificial, pero que la capa directiva esté bien formada, entienda bien los límites, los riesgos, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué es una tecnología no determinista, todo esto lo haya entendido muy bien y sepa trasladarlo hacia abajo. Porque si tenemos una capa directiva que hoy se cree las chorradas y las tonterías que se dicen en los congresos de mete ya en tu empresa y vas a facturar un 20% más, este tipo de tonterías, pues claro, luego llegan a la empresa y claro, y le dicen a su empleado,
implementa IA que vamos a ganar un 20% más. Entonces, ese no es el discurso. El discurso tiene que ser otro. Es, vamos a implementar inteligencia artificial para ser más productivos, más eficientes. Y hay que hacerlo así, así, así. Entonces, si la capa directiva está bien formada y lo hace hacia abajo, el traspaso de información es mucho más, bueno, yo lo que he podido ver es que es mucho mejor y la adopción es mucho mejor. Siempre vas a tener detractores y siempre vas a tener entusiastas, pero la verdad es que si se hace desde la capa directiva es súper diferenciador. Entonces, ya te digo, lo primero que veo es, sobre todo, productividad personal. Y ahora estamos en un punto de, oye, vale, ahora que ya tenemos la productividad personal, ¿cómo conseguimos mejorar la productividad de toda la empresa? Que esa es la siguiente pregunta. Y justo